¿Están viendo la pantalla? Se ve, doctor. Sí, se ve. Ya, ok. Bueno, antiguamente cuando hacíamos esta clase de tratamiento quirúrgico de tuberculosis pulmonar, básicamente nos referíamos a las secuelas de la tuberculosis pulmonar, porque eso era lo que operábamos. Casi el 90-95% de pacientes eran las secuelas de la tuberculosis pulmonar, o sea, las cavidades, bronquiectasias, fibrosis pulmonar, etc. Y un 5% era en un tratamiento quirúrgico de una tuberculosis activa, que generalmente se operaba cuando se complicaba con una hemoptisis, que ponía en riesgo la vida del paciente. Pero últimamente estos términos han cambiado porque ahora sí se opera la tuberculosis activa como un tratamiento, como es la tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Eso lo vamos a hablar más adelante también. Bueno, estas son cosas teóricas que ustedes ya lo saben. Causa el incremento de la tuberculosis pulmonar, la pobreza, inmunodeficiencia, falta de drogas nuevas, aunque ahora ya están siendo otras, y otras cepas del Mycobacterium como son el MD, el multidrogo resistente y la extremadamente resistente. En el mundo hay 2 billones de personas que tienen tuberculosis. En Latinoamérica, lamentablemente nosotros estamos en segundo lugar con mayor caso de tuberculosis después de Haití. Mueren, dice, 3 billones cada año de tuberculosis y más del 95% de estos muertos son del tercer mundo. En el Perú, la tuberculosis, la incidencia de tuberculosis con frotis positivo es de 88 por cada 100.000 habitantes. La mortalidad es de 10.3 por cada 100.000. En el año 2019, porque no hay reportes últimos, ha habido, según el MINSA, 1.437 muertes por año. Pero esto solamente a nivel del MINSA, porque otros reportes que no son del MINSA indican aproximadamente cerca de 5.000 muertos por año por tuberculosis. Yendo al tema, ¿qué es lo que hacemos en la cirugía de la tuberculosis pulmonar? Esto lo he puesto acá como diagnóstico, porque están en los libros, en caso de duda diagnóstica para hacer un diagnóstico diferencial con cáncer pulmonar. Bueno, esto se da pues en países donde prácticamente no ven muchos casos de tuberculosis, pero en el caso de nosotros nunca hemos hecho esto, nunca hemos tenido dudas para diferenciar con un cáncer pulmonar, ¿no? Como tratamiento, ¿qué se operan? Las complicaciones post-tuberculosis, o sea, las secuelas post-tuberculosis. Las secuelas post-tuberculosis pueden dar hemoptisis, y estas hemoptisis pueden ser por las cavidades, puede ser por las bronquiectasias más frecuentemente. Y dentro de las cavidades, pues hay lo que es el micetoma, que es el que va a ocasionar la mayor cantidad de sangrado. Ya como os hablaba hace rato, entre estas complicaciones, estas secuelas están las fístulas broncopleurales de gasto alto, que hemos dicho son aquellas que se evidencian en reposo, cuando el paciente respira y cuando habla, ¿no? Fístula de gasto alto, fístula de gasto moderado, aquella que se evidencia con el esfuerzo, con la tos, que son brujeo permanente, y la fístula de gasto leve, que son fístulas alveolares, y que su evolución es favorable entre 7 a 15 días, ¿no? Y no necesitan esto, digamos, cirugía. Lo que necesitan cirugía son la fístula de gasto alto 100% y en algunos casos la fístula de gasto moderado. Pero si hacen una pregunta de esto, la que es, ustedes, si les preguntan, dentro de las fístulas que mencionábamos, ¿cuáles son cuál de ellas es de indicación quirúrgica? Ustedes tienen que poner la fístula de gasto alto. Luego, otra complicación de tuberculosis va a ser el empiema, que vamos a hablar un poquito más tarde, aunque ya se hablaba en forma parcial hace un rato. Las bronquiectasias, la estenosis bronquial y el micetoma, que no es otro que una tumoración de hongos.
Y la tuberculosis activa que se opera también en la tuberculosis MDR, casos seleccionados. ¿Y por qué se opera la tuberculosis MDR? Es para, como es una lesión que es multidrogo resistente, entonces se opera para disminuir la carga basilar, o sea, disminuir en las zonas donde hay bastante fibrosis, prácticamente ya no llega a actuar los medicamentos. Entonces uno, al sacar esto, va a disminuir la carga basilar y las medicinas contra tuberculosis van a tener mejor performance para el tratamiento de esto, de esta complicación, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en el tratamiento de la TBC pulmonar? Acá por cuestiones didácticas lo hemos dividido en lesiones parenquimales, lesiones bronquiales, pleurales y las indicaciones de emergencia. Dentro de las lesiones parenquimales, vamos a ver las cavidades. Dentro de las cavidades tenemos las cavernas, como muy corrientes. Las cavernas tienen pues una arteria que atraviesa la caverna, que es la arteria de Rasmussen. Y cuando esta arteria se rompe, pues va a ser hemoptisis severas del paciente. Luego hay la cavidad insuflada, también conocida como bula. Tenemos la cavidad detergida o epitelizada, es aquella cavidad en donde el bronquio tapiza toda la cavidad tuberculosa, y esta tapiz que hace el epitelio bronquial no permite que esta cavidad se pueda cerrar y puede quedar pues a expensas de que pueda ser colonizada por hongos y se forma el famoso micetoma. Y luego tenemos la cavidad empastada, que sí que tiene un contenido, que en este caso en tuberculosis va a ser pues el calcio. Los tipos de lesiones parenquimales va a ser los tuberculomas, que no viene a ser sino un tumor de bacilos, que bueno, ya en esta etapa ya no se ve, pero antiguamente sí veían, yo no he visto ya, pero antiguamente sí veían, y el tratamiento era la enucleación, o sea, entraban, encontraban el tumor, hacían la enucleación del tumor y luego cerraban la cavidad. Y la presencia también de otra lesión es los nódulos tuberculosos. Esto sí se ve, nódulos tuberculosos. Se operan estos cuando son en grandes cantidades, ¿no? O sea, si uno encuentra un lóbulo o un pulmón incluso que parece un empedrado de nódulos, lamentablemente hay que sacar todo porque estos nódulos contienen pues el bacilo de Koch. Y luego tenemos lesiones bronquiales, las bronquiectasias, que vamos a hacer la clase más adelante. Estenosis bronquial. La estenosis bronquial generalmente se presenta con un síndrome que es el síndrome del lóbulo medio. El lóbulo medio, a pesar que es un lóbulo pequeñito, que está como una cuña entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior, en el lado derecho, es un bronquio largo y tiene un anillo de ganglios que cuando estos ganglios se hipertrofian por la enfermedad, ya sea puede ser tuberculosis o puede ser otro tipo de enfermedad pulmonar, se hipertrofian, pueden comprimir la parte posterior del bronquio, que es membranoso, lo comprimen y cierran al bronquio, de tal forma que el lóbulo se atelectasia, se puede hepatizar, se forman bronquiectasias, y luego cuando se recanaliza el bronquio, el paciente va a comenzar pues con secreción, incluso puede tener hemoptisis. Entonces, eso se refiere a estenosis bronquial. Y luego viene también la fístula broncopleural. En las lesiones pleurales va a estar el empiema, que va a ser más adelante, y la fístula broncopleural pues es una entidad tanto del bronquio como de la cavidad pleural. Y cualquiera de estas puede ser operadas de emergencia cuando se complica con hemoptisis, que sea una hemoptisis masiva e incoercible, porque la hemoptisis en general se operan el 10% de pacientes que hemoptizan, porque hemoptisis pues lo encuadran dentro desde lo que va de una expectoración hemoptoica hasta el otro extremo, que es una hemoptisis masiva e incoercible, o sea que no se puede parar.
Porque las primeras indicaciones en la hemotisis va a ser pues controlarlo médicamente. Y cuando ya esto no da resultado, va a la cirugía. Aunque hay algunas pacientes que presentan pues hemotisis agudas, digamos. Entonces, estos pacientes, si están en condiciones de entrar a sala, se entra y se opera. Si tienen alguna duda o desean hacer una pregunta, no duden en interrumpirme nomás mientras estoy hablando, no hay ningún problema. ¿Qué tipo de cirugía hacemos? Le hemos dicho acá como cirugías mínimas, lobectomías y neumonectomías. Las mínimas, bueno, cuando le dije, cuando había los tuberculomas se hacían operaciones. Se puede hacer resección en cuña, cuando son las lesiones periféricas, segmentarias. Ustedes saben que el pulmón derecho tiene 10 segmentos, el izquierdo tiene 8. Antes, el tratamiento de la tuberculosis pulmonar era pues el tratamiento del colapso pulmonar. O sea, antes de que se comiencen a hacer las resecciones pulmonares, se hacían colapso. En el hospital había, en la oficina de tórax, un aparato que era de puro vidrio, con varios tubos, y con eso hacían que el paciente haga el neumotórax para tratar la tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis pues se va a la parte más ventilada, o sea, en el ápex, y al hacer la neumotomía, pues el bacilo no tenía oxígeno y el paciente iba a la curación. Hacían eso, ese era el colapso pulmonar, ¿no? El colapso puede ser con neumotórax espontáneo, puede ser la toracoplastía, plombaje, etcétera. Hacían ese tipo de cirugías. Pero cuando ya se conoció bien la anatomía pulmonar, donde se veía que el segmento broncopulmonar era la unidad anatómica y funcional del pulmón, entonces ya se comenzó a hacer las resecciones, tanto segmentarias, multisegmentarias, o sea, más de 2 segmentos, 2 o más segmentos, las lobectomías y las neumonectomías, ¿no? Dentro de las lobectomías, únicas o bilobectomías. Bilobectomía solamente en el lado derecho, porque en el lado derecho tenemos 3 lóbulos, y se puede hacer lobectomía superior más lobectomía media, o lobectomía inferior más lobectomía media. Nunca se hace lobectomía superior más lobectomía inferior. ¿Por qué? Porque, como dije hace un rato, el lóbulo medio es un lóbulo pequeño que está metido como una cuña entre los dos lóbulos, superior e inferior. Si sacamos el lóbulo superior e inferior, el lóbulo medio va a quedar al aire, se va a luxar el bronquio, se va a atelectasiar y tenemos que entrar a operar de nuevo. Por eso no podemos dejar, si está enfermo el lóbulo superior y el lóbulo inferior, por muy sano y bueno que esté el lóbulo medio, hay que hacer neumonectomía. En el lado izquierdo no podemos hacer bilobectomía porque tiene solamente 2 lóbulos. Al hacer bilobectomía, estaríamos haciendo neumonectomía. No, y las neumonectomías, bueno, intrapleural, extrapleural. Radicales, ya cuando hay cáncer pulmonar, y muchas veces hay que hacer ligadura intrapericárdica porque no se puede disecar los vasos en la cavidad pleural, entonces hay que abrir el pericardio y por ahí ligar los vasos, ¿no? Pero en tuberculosis realmente se hace intrapleural y extrapleural. ¿A qué se refiere intrapleural? Una vez hecha la toracotomía, se abre el tórax y en tuberculosis vamos a encontrar un montón de adherencias, fibrosas y laxas. Muchas veces uno se demora 3, 4 horas en despegar el pulmón. Por la tuberculosis pues es una enfermedad infecciosa e inflamatoria, va a inflamar las pleuras y la pleura visceral y la pleura parietal que hacen un espacio virtual. Estas 2 pleuras se van a sinequiar, se van a pegar con las adherencias. En algunos casos puede ser adherencias suaves que entonces uno despega las adherencias
y no hay ningún problema, se llama intrapleural, pues se está despegando las adherencias que hay ahí. ¿Y cuándo es extrapleural? Cuando se reseca con todipleura parietal. Pero algunos lo llaman a esto, a la extrapleural, lo llaman pleuroneumonectomía, pero el término es un poco muy amplio porque esto conlleva que hay que sacar toda la pleura parietal y eso no es así. Se saca nomás la pleura extrapleuralmente, se saca la pleura parietal en la zona del ápex, desde donde más se pega el pulmón, y muchas veces uno no distingue la parte, cuál es la adherencia que está uniendo las dos pleuras, porque muchas veces uno va a cortar la adherencia y está cortando parénquima pulmonar. Entonces, en ese sentido, uno hace un corte en la pleura parietal y despega. Y ese despegue es muy fácil, pero muy sangrante. ¿Por qué? Porque debajo de la pleura parietal va a estar el periósteo y va a estar los músculos intercostales. Entonces, solamente lo hacemos en forma, digamos, dirigida en la parte apical. En forma parcial sacamos la pleura parietal para despegar el pulmón, ¿no? Porque si tomamos en cuenta, cuando lo llaman pleuroneumonectomía, o sea, sacando toda la pleura parietal, teníamos que sacar la pleura parietal, ¿cuál es? La pleura cervical, que está en el ápex, la pleura costal, que es lateral, la pleura mediastínica y la pleura diafragmática. Y nunca hacemos eso, pues. Por eso se saca solamente de forma parcial y más es en la zona del ápex, hacia arriba, donde se pega más el pulmón. Mire, estas eran las técnicas antiguas que hacían. Neumotórax inducido, frénico-parálisis para lesiones a nivel del cuello, se disecaba el plexo braquial, se identificaba el médico frénico y se cortaba. Y subía el diafragma, o sea, cuando había lesiones en la base del pulmón. Plombaje extrafacial, por ahí tengo una diapositiva que va a ser colocación de pelota de ping-pong y la toracoplastía. Esta toracoplastía se hacía la primaria. O sea, el paciente venía con su lesión, por ejemplo, una cavidad o una lesión infiltrativa, y se hacía la toracoplastía. ¿Y qué cosa solamente se hacía para la parte apical? ¿Eh? ¿Y qué cosa consiste la toracoplastía? En sacar las costillas, excepto la primera costilla, que se hace apicolisis, o sea, se pela toda la costilla para desinsertar todo el tejido y pueda colapsar la pared, y se saca la segunda, tercera, cuarta, quinta costilla, de acuerdo a la lesión, del tamaño de la lesión. ¿Y esto qué hace? Como la pared se queda ya sin sustento óseo, esa pared muscular cae sobre el parénquima pulmonar y lo aplastaba y lo colapsaba esa parte. Y el paciente iba a la curación. Ese era el tratamiento antes de que se hacía la resección, antes de que se conociera y se hiciera las resecciones pulmonares. Acá en el Hospital Hipólito Unanue, la primera resección pulmonar fue en el año 1952. Antes de eso se hacían estas técnicas. Ahora, de todo esto solamente hacemos la toracoplastía secundaria o complementaria. Como su nombre lo indica, es secundaria o complementaria a una resección pulmonar previa. Por ejemplo, una neumonectomía que se complica con fístula broncopleural, hace empiema, entonces hacemos la toracoplastía. O una lobectomía que va a quedar una cavidad residual y si hay fístula también, entonces se hace una toracoplastía. Incluso la toracoplastía puede complementarse con una mioplastía, o sea, un músculo, puede ser dorsal ancho, el músculo sí hay que dejarlo con su pedículo vascular, se mete dentro de la cavidad, luego se resecan las costillas y aplastan esa zona. Entonces, eso generalmente se hace cuando hay fístulas grandes. Entonces, el músculo que está dentro, se va a la cavidad, va a ayudar a cerrar la fístula, ¿no? Entonces, al sacar las costillas, también esta pared va a caer sobre el flap muscular que hemos puesto para un mayor cierre de la cavidad residual que ha habido, ¿no? Miren esta imagen, tenemos el lóbulo superior, esa es una placa lateral para ver el pulmón derecho. Miren el lóbulo superior, el lóbulo inferior, y miren cómo es el lóbulo medio. Por eso es que no podemos dejar el lóbulo medio si sacamos estos dos lóbulos superior e inferior.
¿No es el lado izquierdo? No, es el... el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, el lóbulo superior viene hasta acá, más o menos, una lengua, ¿no? Por acá no se ve bien, pero acá, como una lengua, pues se llama língula. Y este triángulo que estoy señalando, ese es el segmento 6 o el segmento superior del lóbulo inferior, que es la segmentaria más frecuente que hacemos, segmentaria 6. Esa es la segmentación que ustedes conocen. Esto que hacían antes neumoperitoneo era igual que la frénico-parálisis para elevar el diafragma. Pues no se hace ahora, pues. Es el plombaje que decía. La colocación se abría solamente entre el borde espinal de la escápula y la columna vertebral. Se hacía una incisión de 6 centímetros más o menos. Se ubicaba primera, segunda, tercera, la cuarta costilla. Se podía sacar un pedacito de la cuarta costilla y por debajo del periósteo está la fascia endotorácica, que acá estaría de azul. Y debajo, la parte moradita, esa es la pleura parietal, que son delgaditas, son como un poquito más gruesito que un vinifán. Entonces, debajo del periósteo llegaba a esta zona y con el dedo se comenzaba a despegar y a colapsar el pulmón. Acá, pues, un dibujo de una cavidad. Entonces, uno comenzaba a despegar y uno tocaba la parte del pulmón sano y la parte del pulmón enfermo. Y en la cavidad que se quedaba, se le llenaba de pelota de ping-pong para que el pulmón no se vuelva a expandir, ¿no? Esa era la cirugía de plombaje extrafacial, que obviamente ya no se hace. Esto es una mixta, es una toracoplastía más plombaje. O sea, acá ya se han sacado las costillas y se han colocado las pelotas de ping-pong para luego cerrarlo, ¿no? Este se ha abierto, generalmente se hacía en mujeres porque cuando hace una toracoplastía, esa parte donde saca las costillas queda hacia afuera, se ve hundido. Y las damas no querían que se vea hundido, entonces se colocaba esto para mejorar el aspecto estético de esa zona del tórax, ¿no? Miren, acá hay una lesión en el ápex izquierdo, acá le han hecho la toracoplastía, se colapsó, es una toracoplastía primaria, o sea que no se entra a la cavidad pleural. Este es un paciente, es una toracoplastía secundaria. Este es un paciente que se ha hecho una neumonectomía. Me se ha hecho acá, incluso se han llevado hasta la primera costilla. Se ha colapsado bien. No hay ningún espacio aéreo, porque si hubiera un espacio aéreo se vería así como esto negro, acá. No hay aire, todo está bien colapsadito. Aquí se ve la tráquea, el bronquio derecho y acá también se ve el bronquio izquierdo. A ver, voy a preguntar, ¿qué lesión será eso y en dónde está ubicado? A ver, ¿qué me dice Martínez? Está ubicado, Si no bueno, sabe, me dice, no sé, no hay ningún problema. por las características podría decir que es un micetoma. Así es. ¿Dónde está ubicado? Derecho, el lóbulo en el superior. Martínez, ¿no? ¿Qué dice Medina? Está en la parte anterior derecha, doctor. ¿De qué lóbulo? Exactamente el lóbulo, no estaría segura, doctor. Ya. Melgarejo. Sí, doctor. A mí me parece que está en el lóbulo superior, doctor. Ya. ¿Y el diagnóstico? También concuerdo con lo que dijo mi compañero, micetoma. Ya. Muñoz. Sí, micetoma en el lóbulo medio podría ser. Albarte, ¿qué dice?
Hola. Narvarte. Doctor Narvarte está teniendo problemas con su internet. Ya. Bueno, esto es un micetoma, ¿sí? Que está en el lóbulo superior derecho, en la región del segmento anterior. Mírenme. ¿Ustedes saben qué es esto de acá que estoy señalando? ¿La tráquea? La tráquea. Cuando ustedes vean esto, esa es la tráquea. Estos son los lóbulos superiores. ¿Ya? Así que no se olviden de eso. Acá está se ha puesto al revés a propósito la imagen, porque acá está la columna, acá está el esternón. La imagen es al revés, pero acá la han puesto a propósito. Y esto está en la parte anterior. Acá tenemos otra imagen de un micetoma, pero acá tenemos la carina. Está en la base del lóbulo superior. Esto de acá que estoy señalando, este no es, este es una falla de la diapositiva. Creo que se ha metido un poco de agua, un hongo ahí por ahí. Pero este es un micetoma con una fibrosis bien a su costado, ¿no? Esta es una placa simple. Si vemos el micetoma en la región infraclavicular derecha, una cavidad y el micetoma. Acá está más cerca. Mira, el micetoma es como un tumor, como un huevo, como decía el doctor Arreola, que fue mi maestro, como un huevo de Pascua, ¿no? Y esta es la cavidad. Y esto es el que hace sangrar al paciente. Acá tenemos otro micetoma, es muy frecuente en el lado derecho, en el lóbulo superior derecho, en la región ápico posterior. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento quirúrgico de la tuberculosis MDR. La tuberculosis MDR, hay criterios, no se operan todos, hay criterios de inclusión para seleccionar a los pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Uno de esos criterios son pacientes con tratamiento adecuado con drogas de primer y segundo orden, sin resultados favorables y que sin que negativicen ni el cultivo ni el disputo. O sea, estos pacientes están recibiendo tratamiento, pero siguen igualitos, siguen con BK positivo. Pacientes que tienen lesiones localizadas para practicar una buena resección pulmonar. Tejido pulmonar remanente relativamente libre de enfermedad. ¿A qué se refiere esto? En los libros salen pues los dibujitos del pulmón con sus respectivos cisuras. En el lado derecho, cisura horizontal, la cisura oblicua. Y en el lado izquierdo, la gran cisura oblicua que divide el lóbulo superior del lóbulo inferior. Pero en la práctica no es tanto así. Las cisuras existen, pero a veces no están completas las cisuras. O sea que no he encontrado pues el lóbulo separado, el lóbulo superior separado del medio y el medio separado del inferior. Hay cisuras a veces, rara vez se encuentran completas las cisuras, pero la mayor parte se encuentran cisuras incompletas o esbozo de la cisura, de tal forma de que, por ejemplo, el parénquima pulmonar del lóbulo superior se continúa con el parénquima del lóbulo medio en la parte anterior y en la parte posterior del lóbulo superior se continúa con el segmento 6 del lóbulo inferior. Entonces, a este tejido que está, digamos, que debía estar en la cisura, pero que se continúa, eso debe estar libre de enfermedad. ¿Por qué? Porque vamos a recortar ese pulmón, porque vamos a, digamos, a completar la cisura, y para eso hay que clampar el pulmón, cortarlo y suturarlo. Entonces, ¿qué pasa si esta parte del pulmón está infectada con la tuberculosis y lo suturamos? Va a haber dehiscencia de sutura y por ende va a haber fuga de aire, fístula, empiema, entonces se complicó todo el panorama del paciente. A eso se refiere esto. Luego hacer su riesgo quirúrgico como cualquier paciente que tiene que ser aceptable y tener una suficiente reserva pulmonar, por lo cual hacemos su prueba de función respiratoria. Otros criterios son pacientes que hayan recibido por lo menos
3 meses de tratamiento antibiótico tuberculoso con drogas que están de acuerdo a su sensibilidad establecida. Ahora este criterio ha variado, incluso ahora se está operando incluso con 1 mes de tratamiento. Y pacientes con tuberculosis MDR que negativizan con el tratamiento, pero alternan periodos de positividad y negatividad. Eso refiere a que hay pacientes, por ejemplo, que 1 mes están con BK negativo, pero al siguiente mes están con BK positivo, o sea, alternan periodos de positividad y negatividad. Entonces, esos también están dentro de los criterios para operarse. Y pacientes con este tipo de enfermedad, con lesiones avanzadas, que ya no son posibles de resecarlo, pero susceptibles de un tratamiento quirúrgico de colapso pulmonar, o sea, de una toracoplastía. En este caso, Nomura reporta un 23% de fracaso. ¿Por qué? Porque la toracoplastía funciona muy bien en el parénquima pulmonar, pero también, digamos, no comprime, o sea, no colapsa mucho el bronquio, porque el bronquio, ustedes saben, tiene un anillo en forma que es cartilaginoso y eso es difícil de colapsar, ¿no? Y las fibrosis tampoco se colapsan porque están fibrosados, no se aplastan. Y dentro de esas fibrosis hay lo que los americanos lo llaman los nichos tuberculosos. Y en esos nichos tuberculosos está el bacilo. Entonces, al colapsarlo, no colapsan bien esta fibrosis y se mantiene el BK positivo. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento quirúrgico del MDR? El objetivo principal es la negatividad del esputo, ¿no? ¿Y esto para qué? Para evitar de que contagien al resto de su familia o de su entorno, o incluso de los que no conocen y están en alguna reunión o están en el micro, etc., ¿no? Otro objetivo es extirpar el principal foco de infección, disminuir la probabilidad de contagio, disminuir los costos. Ustedes saben que estos pacientes, pues, pacientes que no van a trabajar, pacientes que reciben tratamiento de 10 a 12, 15 drogas, incluso su entorno familiar también se ve afectado, entonces hay bastante costo que demanda este tratamiento, ¿no? ¿Qué se hace en el preoperatorio? Y hemos dicho que el tratamiento previo mayor igual de 3 meses, ahora puede ser hasta de 1 mes. Prueba de función pulmonar, o sea, la espirometría, para ver cómo está su función pulmonar. Si esto nos deja al borderline o nos deja con dudas, se puede hacer prueba de ventilación-perfusión. El estudio radiológico, obviamente, la tomografía es lo más importante, ¿no? Para ver el grado de lesión, qué avanzado está, qué logro está tratando, se van a operar, o incluso si se va a hacer una neumonectomía. El soporte nutricional, esto es muy importante, porque estos tipos de pacientes pues vienen desnutridos, deshidratados, y vienen con hipoproteinemia, hipoalbuminemia, y no podemos entrar con pacientes así de ese tipo. ¿Por qué? Porque generalmente no va a haber una buena cicatrización de las heridas, puede haber dehiscencia, y eso va a traer complicaciones. Por eso, cuando llegan estos pacientes, nosotros hacemos una interconsulta a nutrición para elevar sus proteínas y las albúminas y que entre en el mejor estado nutricional posible a cirugía. Y se hacen también los exámenes de rutina, ¿no? En el intraoperatorio se hace profilaxis antibiótica como a cualquier otro paciente. Se utiliza tubos endotraqueales de doble lumen, una toracotomía posterolateral estándar. Acá hay que hacer una buena toracotomía. No, a veces uno creen que haciendo una mini toracotomía son mejores cirujanos. No, acá para este tipo, hacer una buena incisión para evitar estar manoseando mucho el pulmón, estar exprimiendo el pulmón, jalando el pulmón. Mejor una buena toracotomía para tener una buena vista de todo el campo operatorio y poder hacer la cirugía correspondiente. Para hacer esta técnica, una meticulosa técnica operatoria.
extirpar todo el tejido lesionado del tejido. Acá dice evitar la excesiva desvitalización del muñón bronquial, ¿no? O sea, a veces para mí me gustaba el bronquio, limpiarlo bonito, todo y suturarlo. Ellos recomiendan no sacar esas grasitas que tiene ahí, todo, porque eso irriga mejor el bronquio y lleva a una mejor cicatrización, ¿no? Evitar, dice, no dice prohibido, sino evitar resecciones segmentarias y en cuña, ¿no? Justamente esto porque, para evitar eso lo que decía delante del tejido remanente, evitar, digamos, en dónde se va a clampar el pulmón y suturar, puedan estar infectados de la enfermedad y darnos problemas más adelante, ¿no? Este es sala, bueno, este tipo de máscara no se usa las que usamos ahora permanente, que es la CN95. Es el tubo de doble lumen, acá debe tener un filtro para evitar que se contamine la máquina y la tubería. Aunque ahora, bueno, ya hasta estos tubos son descartables para pacientes MDR. Y lo mejor que hacíamos era poner en la puerta de acceso a la sala un letrerito que decía paciente MDR, porque nosotros los médicos somos muy curiosos, nos gusta entrar de una sala a otra a ver qué cirugía están haciendo. Entonces, cuando nosotros poníamos eso, ya nadie entraba. Solo los que están autorizados ahí, ¿no? Pero ahora ya en el hospital tenemos frente al pabellón de cirugía de tórax, del D2, tenemos un ambiente que se ha construido especial para este tipo de pacientes. Una sala de operaciones moderna, con dos ambientes, uno que parece una mini UCI de 2 camas, que tiene su ventilador, sus monitores, y otro ambiente con 2 camas también de hospitalización, también con sus monitores. De tal forma que ahí solamente entran los que están autorizados para la cirugía. O sea, entran 2 cirujanos, un residente, el anestesiólogo con su residente, la enfermera instrumentista y la enfermera circulante. Nadie más. Para evitar justamente que vayan a contaminarse. Y todo lo que se usa en los campos operatorios son descartables. Incluso acá en este mismo ambiente, de esa zona, tenemos una máquina de rayos X, tenemos un fibrobroncoscopio, para evitar que el paciente salga a otros ambientes del hospital y pueda contaminar con los que pueda estar, digamos, en un ambiente para hacer sus análisis. Para sus análisis, los pacientes va el técnico del laboratorio a ese ambiente y le saca sangre, ¿no? Pero para placas lo tomamos ahí nomás. Si necesita fibrobroncoscopia, lo hacemos ahí también. De tal forma que el paciente cuando entra a este ambiente y sale de alta de ese mismo ambiente, no recorre ninguna otra zona del hospital, ¿no? Todo eso y este ambiente está hecho con todas las medidas de bioseguridad para que no haya contaminación. Y este ambiente de acá no es, este es el ambiente, es de la sala 4 del sala de operaciones común que hay ahí, que operamos antes. El tratamiento postoperatorio, el paciente debe mantener el tratamiento contra tuberculosis entre 12 a 24 meses y eso se va a evaluar según la vasioscopía y el cultivo. Miren, es una lesión de un paciente MDR con una lesión en el lóbulo superior derecho, una placa simple. Es una tomografía lineal que ya no se hace, ¿ya? Pero hay una lesión en el lóbulo superior que tiene una cavidad y bronquiectasias. Es la tomografía axial, una cavidad y bronquiectasis acá, está en el lóbulo superior, en la región ápico posterior. Esta es la pieza operatoria, acá está la cavidad. Esta es la placa postoperada, ya no hay la lesión. Una secuela es el borramiento del ángulo costo-diafragmático y una más elevación del diafragma todavía hacia el lado. Es un paciente con una lesión en el lóbulo superior izquierdo. Este es el tórax abierto. Esto que ven acá se llama el finoquieto. Sin ese aparato no podemos operar, porque si ven a esta parte inferior acá, es dentado. O sea, ahí, para que se enganche, porque si queremos operar, por ejemplo, con el Gosset que usan los en abdomen, las costillas, lo abre y después lo cierra, porque la fuerza de la costilla es mayor. Pues tiene que estar así, que no esté engranaje para que se enganche y no lo pueda cerrar, ¿no?
Mira, acá está el lóbulo superior, que es el que está comprometido. Esta es la gran cisura que está pegado, ¿eh? Y este es el lóbulo inferior. Es el cirujano, acá tiene que despegar eso también. Y acá todavía falta despegar de la pared torácica. Así, esta es la placa postoperada de ese paciente. Miren cómo el diafragma izquierdo ha subido. Ustedes saben, normalmente el diafragma derecho, el diafragma derecho está más subido que el izquierdo por la presencia del hígado. Pero acá se ha subido el diafragma por la operación que se ha hecho. Porque realmente, como va a quedar una cavidad, lo que se hace también se llama frénico parálisis. O sea, agarramos el nervio frénico, lo clampamos con la pinza 2 o 3 veces para que el diafragma suba y el continente, o sea, la cavidad pleural se haga más chica y el contenido, en este caso el lóbulo inferior que ha quedado, pueda llenar la cavidad. Pero esto ha llegado hasta acá nomás, ¿eh? Esta cavidad de acá, miren cómo se han cerrado los espacios intercostales, eso ya se ha filosado, ¿no? Quiero que tengan esta imagen para lo siguiente. Esta es una imagen de un paciente postoperado de lobectomía superior izquierda. He hecho un paciente también, miren, el diafragma subido, postoperado es otro paciente, postoperado de una lobectomía superior izquierda. Lamentablemente, este lóbulo inferior que quedó se volvió a infectar y también hay algo de lesión acá en el lado derecho. Su tomografía nos confirma la lesión en el lado derecho, que es relativamente pequeña, pero miren el lóbulo inferior que ha quedado del lado izquierdo. Todo lleno de bronquiectasias. Incluso acá aparece un misentoma. Si vemos la imagen anterior, vemos que este pulmón, este lóbulo está llenando toda la cavidad, ¿no es cierto? Toda la cavidad está expandido, toda la cavidad pleural. Acá, este es el lóbulo, pero para que lleguen a este momento de la cirugía, han tenido que despegar de todo este sitio y por lo menos ahí se demoran entre 3 o 4 horas de pegar, porque es un paciente postoperado, ya que hace demasiadas adherencias. Acá ya se ha sacado el lóbulo, queda el pericardio acá con el nervio frénico, la aorta ascendente acá, el callado de la aorta y la aorta descendente. Acá tenemos otro paciente con una lesión en el lóbulo superior izquierdo. Miren, el cirujano está retrayendo el lóbulo superior hacia su lado, jalando para que, y estas adherencias son carnificadas, son fibrosas. Si está muy pegado, entonces se hace una incisión acá en la pleura parietal y se despega con toda esa zona, solamente parcialmente en esta parte para que se despegue esa zona. Eso se llama extrapleural, ¿no? Es el mismo paciente, miren, como usan un tubo endotraqueal doble lumen, entonces se le dice al anestesiólogo que clampe la parte del tubo que está yendo al lado izquierdo, y entonces el pulmón se colapsa, así como acá, ¿no? Entonces eso es más fácil operar con un pulmón que no esté ventilando que operar un pulmón que esté ventilando, porque ventila pues y no te da mucho espacio. Pero antes se operaba así. Miren, acá tenemos el pericardio, acá se ve mejor el nervio frénico con su vaso. Cuando hacemos frénico parálisis, pinzamos acá. Pinzamos el nervio para que el diafragma suba. Cuando el pulmón es chico y no va a llenar todo, el lóbulo que queda es chico y no va a llenar toda la cavidad. Acá tenemos la arteria pulmonar y esto es el bronquio. Arteria del pulmón que va al lóbulo superior y este es el bronquio lobar superior. Esta es la pieza, esta es la cavidad. Todas estas que ven negro acá es porque han hecho hemostasia ahí. Porque cuando sangra se hace hemostasia con el electrocauterio. Y ustedes ven acá, han hecho resección costal. En algunos casos hacemos resección costal para abrir más la cavidad, para tener mayor exposición. Pero ustedes ven acá una buena toracotomía donde se ve todo. Y miren, este es el color del pulmón. Los anteriores que hemos visto tenían unos puntos negros, es la antracosis pulmonar. Eso es por la contaminación ambiental. Este paciente debe haber sido de la sierra, que ha venido, y por eso tiene el pulmón limpiecito. Esto que ven acá
Esa es culpa del residente, que abrió tórax y solamente estaba pegado a la pleura parietal ligeramente, entonces al cortar ha quemado un poquito eso, pero no tiene ninguna importancia esto. Acá tenemos el bronquio suturado, miren, puntos simples, y ligado acá a la arteria pulmonar, y por ahí ya está debajo, está tapado también lo que se ha ligado a las venas, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o se han quedado dormidos? Sí, doctor, yo tengo una consulta. ¿Quién Con eres? respecto a Nalbarte, doctor, Ya, dime. con respecto al preoperatorio, había mencionado de que debe hacerse 3 meses previos a la operación. Sí, otra sea tratamiento médico, o sea, que estén recibiendo tratamiento para la tuberculosis MDR, 3 meses. Pero eso ya se ha bajado, ahora incluso está operándose con pacientes que tienen tratamiento de 1 mes. Ya, ya, Así doctor. es. Y, doctor, ¿en ese caso se le opera a todos o es que se le hace la espirometría también previamente? A todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía pulmonar deben tener su prueba de función respiratoria. En algunos casos, cuando Y son de quistes ahí se... chicos, no se hace, porque son quistes diatíficos chicos no se hace, pero por ley todos deben hacerse su prueba de función respiratoria para ver cómo está pues funcionando, ¿no? Ya, doctor, o sea, sí se selecciona quiénes son aptos y quiénes no, también en el caso de TB. En el caso de TB, pues de este caso de tuberculosis MDR, y hemos dicho los criterios de inclusión, quiénes se operan. En caso de otras lesiones pulmonares que no sean, que sean tuberculosis, pero no MDR, es igualito. También se hacen sus pruebas de función respiratoria para ver, digamos, si son aptos o no, porque si tienen digamos, una frecuencia, una capacidad vital de menos del 50%, este paciente tú lo puedes, si lo operas, si lo vas a sacar un pulmón, digamos, puede que este paciente pues quede inválido respiratorio. Y lo que buscamos nosotros no es dejar inválido a nadie, sino darle mejor calidad de vida. Entonces, para eso hay que descartar y hacer su prueba de función respiratoria. Gracias, doctor. Sí me quedó claro, doctor. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Doctor, Sí. ¿a qué se refiere lo que es cirugía de rescate? Bueno, cirugía de rescate se refiere cuando, digamos, un paciente puede estar, digamos, una hemolisis masiva, que no está indicado la cirugía por, digamos, otras complicaciones que tiene, pero que la hemolisis está poniendo en riesgo su vida, entonces uno tiene que hacer una cirugía de rescate y si entramos a salvar la vida al paciente, ¿no? Hacer una cirugía de rescate se llama eso. Cuando las condiciones, digamos, no son adecuadas, pero que es urgente operarlo, porque si no el paciente va a morir. Entonces, contra todas las complicaciones que puede ocasionar, hay que entrarlo y operarlo. ¿Quién preguntó? Gracias, doctor. Yanela Medina. Ya. ¿Alguien más? Doctor, Sí. cuando mencionan el postoperatorio, el mantener el tratamiento por 12 a 24 meses, se refiere al tratamiento antibiótico, ¿no? Ahí, Antituberculosis. antituberculosis, claro. ¿Cuál se usa, primero o segunda línea? No, eso, el tratamiento es el Lotus Plus, es un tratamiento individualizado por paciente. O sea, ¿cuándo es un paciente MDR? ¿Por qué se dice que es un paciente multidroga resistente? ¿Por qué resistente?
a dos drogas principales que son la isoniazida y la rifampicina. O sea, no puedes estar dando esa droga si es resistente. Hay que dar el otro droga, los otros tipos de drogas. Ya ahí se va, pues, incluso hay otros pacientes que, bueno, lo voy a presentar uno que tiene incluso creo que es resistente a aminoglucosa, creo también. Entonces, pues se hace cultivo a los pacientes y se les da, de acuerdo a su cultivo, se les da el tratamiento específico. El paciente puede recibir hasta 10, 12 drogas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Seguimos o quieren un descanso? Porque todavía tenemos una clase teórica, después tenemos la presentación de caso clínico, después el video al final. Doctor, ¿de cuántos minutos de receso hablamos, doctor? Tengo unos 10 minutos aquí. Doctor, nos daría 5 minutos, doctor. Vamos hasta las 11, son 10:50, hasta las 11.